Cordial Claro, saludo para toda la audiencia. Me encuentro entonces en este momento con Mario Gómez, ¿cierto? sí, sí. Que nos va a presentar una ponencia llamada El Termoluz, perdón, los relatos del Termoluz Milagro, una Sí, sí, sí. experiencia transmedia. Bien, Eh, bien. Bien, Mario, bienvenido. Bien, muchas gracias. Es un placer para mí poder estar aquí, compartirles una experiencia. Eh, Cuando recibí la invitación, eh, me debatí mucho en plantearme algo como mucho más complejo a nivel teórico, pero dado el tiempo que disponemos, me pareció como más importante arrancar, digamos, con las experiencias y después, digamos, en todo caso, con las preguntas terminar de completar lo que pudiera surgir. De todas maneras, yo he hecho una pequeña síntesis ahora, como para que podamos contextualizar, ¿no es cierto? Y después voy a mostrar algunos productos que fueron en el secuenciado que se hizo, digamos, esta producción transmedia, que se llama Los Relatos del Termo Luz Milagro. Por ahí no queda claro pensar en este nombre técnico tan particular, digamos. En Argentina se estila mucho tomar una infusión que se llama el mate, ¿no es cierto? Y se utilizan unos termos para tener el agua caliente, digamos, ¿no? Bueno, Entonces, en cierta manera, soy esto absolutamente es lo matero. que... ¿Me escucha bien, Sí, 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 te Germán? decía que Sí. yo soy absolutamente matero. Ah, justamente, bueno, ya sabe lo que es. He vivido con Bueno, argentinos y tomo mate todo el tiempo. No te bueno. Entonces, un poco la idea de Daniel Giraudo, que es este músico con el cual trabajamos en el año 1990, en oportunidad de tener él que presentar su nuevo disco, digamos, teniendo en cuenta que Daniel ya había publicado dos discos anteriores, dos larga duración anteriores, y haber desarrollado toda una carrera profesional en Argentina. Viajó, se instaló en España, se radicó en España, y cada tanto volvía. Y fue en uno de estos encuentros que volvimos a tener como una alianza creativa, si quieren, ¿cierto? Eh, lo importante, digamos, de esto es tener en cuenta que Daniel Giraudo, la motivación de su música siempre giraba en torno a cuentos, a relatos, digamos, de transmisión oral que ni siquiera estaban escritas. En este momento se están escribiendo y se están por publicar a través de un libro. Y estos cuentos tenían la virtud, digamos, de en cierta manera ser una observación, si se quiere, metafórica, digamos, de la cultura, sobre todo en la de Córdoba, donde yo vivo, Córdoba, Argentina, es una provincia del central de la Argentina, como lo es, por ejemplo, eh, bueno, digamos que no tenemos mar cerca, pero sí tenemos montañas y, y estamos rodeados de, como quien diría, un cordón montañoso. En ese contexto, él, digamos que como artista, digamos como músico, tenía la virtud de la observación de los hechos cotidianos y a partir de allí generar estos cuentos y estas historias. Eh, yo arrancaría hablando con un micro relato, ¿no es cierto?, que es el que dio origen, digamos, a este proyecto, que consiste en lo siguiente. Un niño encuentra un termo de agua tirado en medio de un sitio baldío. En un primer momento lo observa, explora con recelo, luego con profunda intriga, finalmente decidido lo toma, tira la tapa y al inclinarlo hacia el piso, comprueba que no tiene agua. De repente, milagro. De su interior comienzan a brotar relatos de extraños personajes acompañados por hermosas melodías, como si los mismos, cual ritual mágico, hubieran sido guardados allí, esperando el momento de salir a la luz. Y acá hago un poco de historicidad en relación a este proyecto, cuando hablo que habían pasado más de 20 años desde que realizáramos un video de creación titulado El Saco, cortometraje de ficción basado en un relato oral titulado La sal de Mandinga, también del autor Daniel Ridauro. Cuando en el año 2015 volvimos a reunirnos nuevamente en oportunidad de la presentación de su nuevo disco LP, Los Relatos del Termo Luz Milagro. El hecho es que esta nueva obra discográfica revestía un carácter muy particular, debido a que su concepción había tenido origen en una serie de cuentos de iguales características que la que dieron origen al cortometraje titulado El Saco. Por lo tanto, resultaba muy importante
que dichos cuentos fueran visibilizados previamente a lo largo de la presentación para que interactuaran en la memoria emotiva del espectador, generando expectativas en torno al estreno de dichos libros. O sea que tenemos como objetivo esencial tratar de hacer una presentación no tan clásica ni convencional como puede haber sido el videoclip, algunas notas, digamos, periodísticas, sino que desarrollamos todo un proyecto, digamos, de, de ir empatizando al espectador con la obra a través del tiempo. Eh, este hecho eh, es que esta nueva obra discográfica revestía un carácter muy particular, debido a que su concepción había tenido que tener una serie de cuentos iguales características a la que era un original saco, que Giraud quería incorporar como parte de la presentación. Por lo tanto, resultaba muy importante que dichos cuentos fueran visibilizados previamente a lo largo de la presentación para que interactuaran en la memoria emotiva del espectador. Estos relatos orales, cuentos emparentados con el realismo mágico literario, siempre estaban presentes en oportunidad de sus actuaciones en vivo con su antigua banda llamada Tambor. Quiero aclarar que es una banda de rock de origen cordobés y que tuvo trascendencia a nivel nacional, ¿no es cierto? Digamos que estos cuentos funcionarían como una manera introductoria, eh, digamos, a lo que sería, digamos, finalmente la presentación de Giraudo eh, en un show en vivo, digamos, que se había organizado con fechas posteriores a las cuales nosotros iniciamos este proyecto. Luego de analizar diversos formatos audiovisuales de presentación, que incluían el tradicional videoclip, llegamos a la conclusión de que los alcances de los mismos eran limitados en cuanto a permitir dimensionar una obra musical como esta. Y dado que el objetivo principal del autor era tratar de proponer algo de carácter más inmersivo, que conectara al espectador y lo involucrara internamente con el universo de los relatos, pensamos que la estrategia de presentación debía desarrollarse en el tiempo previo al recital en vivo, a través de múltiples discursos, oral, audiovisual y el show en vivo, pero ¿cómo habríamos de articular esta multiplicidad de discursos con alcances y niveles de eficacia distintos y específicos? Fue así entonces que finalmente se pensó que la opción transmedial sería la más adecuada, ya que implicaría que una misma historia podría ser contada a partir de cada narrativa específica de cada uno de los medios que utilizáramos en ese trayecto, digamos, hasta el show final, ¿no es cierto? Eh, en la práctica de desarrollar tal macroestructura, como la podemos definir, integrada por estos medios que, que se convertirán en los mentores, digamos, del mensaje, nos llevó a formar un equipo interdisciplinario de trabajo. Y esto hizo que lo que era originalmente una obra individual, si se quiere, se transformó en una obra colectiva. Es decir, que la obra, o sea, a través de lo transmedial, y se expandió, digamos, a una multiplicidad de discursos que devenían, digamos, de la especificidad de cada uno, digamos, de los medios que estábamos utilizando para llevar adelante este mensaje, ¿no es cierto? En concordancia con el tiempo y los medios disponibles en aquel momento, se definió el proceso final de realización en función de la fecha comprometida para la presentación. Se determinó que este proceso se realizaría a lo largo de 3 meses previos al show. Los cuentos se leerían en vivo cada 15 días en el programa radial que emitía Radio Nacional Córdoba, Argentina, titulado Mamá Rock, precedidos por el estreno previo en la semana anterior de un cortometraje de formato no ficción eh, que tendría como protagonista a Daniel Gaudo, en cierta manera revelando, digamos, cómo había compuesto el tema musical, que se correspondería con el cuento que se leería ese mismo día en el programa radial. Sobre esta base y estrategia comunicativa, se articuló el equipo de trabajo interdisciplinario, que incluiría conductores de programas radiales, locutores,
realizadores audiovisuales, diseñadores gráficos, que participarían en la elaboración de las distintas presentaciones, convirtiendo de esta manera el proyecto en una obra de carácter colectivo, como ya se dijo anteriormente, eh, y se tomó como referencia principal para diseñar la estrategia organizativa cómo perciben las personas. Es decir, se trabajó sobre tres aspectos esenciales de esta percepción, esencialmente sobre la expectativa, lo perceptual y la memoria emotiva del espectador, para fortalecer aún más la creación de sentido de la obra, integrándola a otras búsquedas anteriores en torno a la música y a otras áreas como la audiovisual, la gráfica y la performance. Es decir, concebir a la presentación del disco como un hecho prolongado en el tiempo, compuesto por varias partes que se desarrollarían gradualmente y fomentarían la interacción con el espectador, valiéndose para ello de los medios y las redes sociales para ir adentrando al mismo en el universo fantástico de los relatos generales de la obra y a la vez despertar expectativas en torno a lo musical, que conferirían finalmente ese show en vivo. Cada una de estas partes o de las partes respondería a un universo propio, que mediaría a través de cortometrajes de no más de 3 minutos de duración, donde Daniel Giraudo hablaría sobre cómo había compuesto el tema musical, cuáles habían sido sus motivaciones, cómo había compuesto el tema como tal, y esto se emitiría a través de un canal de YouTube, ¿no es cierto? Que linkearía, digamos, con los links que eh, anunciaba la radio a través de los distintos programas. Todo esto implicó un trabajo de diseño general y en particular en función de las especificidades del medio por el cual se daría difusión. Se guionaron y se realizaron 5 videos, como se dijo, de 3 minutos de duración, cuyos títulos se corresponderían con el nombre de la canción en el disco y el relato que se leería en el programa de radio. Así surgieron Y en Olla Futurisca, La Botera, Torcasita de Yupanqui, El Sultán de San Vicente y Capanga ni Mensú. Para la construcción del relato audiovisual de los mismos se tomó como base que todos tendrían la misma introducción, que contaba con una experiencia del encuentro entre dos artistas, un músico y un realizador audiovisual, eh, eh, y que tendría como su antecedente, digamos, el Saco, esta producción que nos había unido en cierta manera artísticamente y en la elaboración de futuros proyectos, como lo fue en este caso el LP, y en la actualidad seguimos trabajando, digamos, en conjunto. eh, Daniel ya ha musicalizado ya 2 documentales míos, también relacionados al arte y a la manera de construcción de la obra. Y bueno, lo que quería destacar, digamos, con esta experiencia más que nada, es que el transmedia fue algo que nos permitió redimensionar la obra desde otra expectativa, digamos, y a la vez pensar, digamos, en cómo la obra podría hacerse perdurable a través de desarrollo de estructuras más amplias, digamos, que se constituían de varios relatos, digamos, de varias formas de contar una misma historia, pero que a la vez una retroalimentaba a la otra y así sucesivamente, ¿no? Eh, bueno, yo en tal caso he seleccionado 3 fragmentos para que vayamos viendo, y en tal caso los últimos minutos los dejamos para hacer, si se quiere, responder preguntas o inquietudes que surjan a partir de los distintos visionados, ¿no? Buen día. ¿Lo llenamos? A 7 metros de altura estoy esperando, vivo flotando para esperar. Nos tocó trabajar el domingo los dos. ¿Qué va a hacer? Dígame, yo voy para Casa de Piedra. ¿Se puede acortar por acá, por San José, por la Salina? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ser domingo? ¿No pasa nadie? Y bueno, no, pues yo me largo lo mismo. Alguno tiene que pasar.
Voy a ver si puedo estar en Catamarca para la noche, por lo menos. No, no me... vengo muy bien. Yo me largo. No, no se preocupe, acá le digo para los chicos. Daniel. Daniel. Después le dije a Carola que te iba a dejar la llave abajo del felpudo, pero eso yo creo que ya está muy trillado. Así que bueno, Sí, medio como que ya. me dio que te agarro la llave y... Calorcito, ¿eh? Pero esta es la última vez que viajo ya. Son los últimos viajes. Ya hice mis 10 añitos de viaje. Ya tengo la clientela. Ahora directamente ya les voy a mandar por encomienda y que pidan la mercadería. Yo ya no viajo más. Es decir que hasta ahora no ha fallado, ¿eh? Nada falla en este mundo. En este mundo nada le Vení falla. a filmarme todo. Sí, sí. Uno más. Pero ahí decía que había había una sutil diferencia entre cebarse un mate con el termo y cebarse uno con la pava. Vamos a ver si... Termo no tengo. Fíjate vos, estoy escribiendo sobre el termo Luz Milagro y uso una pava. ¿Vos viste? El agua se calienta, ¿no? Y llega, suponete, hasta acá, hasta que hierve. Si toca acá, hierve. Sí. Acá está caliente. La temperatura ideal es hasta que empiece a hervir. Pero de que empiece a hervir, si la cebas un segundo antes de que empiece a hervir, está ideal, ¿no es cierto? Claro. Y medio segundo, más ideal. Y un cuarto de segundo antes de que hierva, ya entonces un néctar. Y un octavo de segundo antes de que hierva, ya entonces es un manjar de... un manjar. Y entonces empezás a dividirlo. Y una 60ª parte de segundo antes de que hierva, entonces ya es la exquisitez por la exquisitez. Ahora, si te llega a hervir, sonaste, porque te quemó la hierba y ya. Y sí. Y ya no hay nada que hacer. Ahí tiras todo y el día empezó mal. Vos pensás, Daniel, que Sale mal. No me hagas pensar mucho. Yo me levanto. que el personaje de tu tema, el Mensú, ¿sabía todo esto? No, uno de los temas del disco. Sí, de tu disco. Verán, no filmé esto que le voy a echar un poquitito de azúcar a la mañana, le echo un poquito. Bueno, no filmé, me vas a mandar en cara, pero un poquitito nada más. ¿Cuántos milisegundos le faltan a la pavita esta? Porque ahí está el secreto. Y hay como que agudizar el oído, ¿no? No, porque si llega a chillar es que ya estás listo. Alguna gente le pone una piedrita, ¿no? De cuarzo. Claro, y para sentirla. Apenas empieza a vibrar. Claro. Pero entonces lo del termo, lo voy a escribir, el título se va a llamar el termo, relatos del termo Luz Milagro. Bueno, este fragmento que acabamos de ver es
es un documental previo, digamos, a la realización de la serie después de cuentos cortos, que en este caso hay una vinculación, digamos, entre lo que pasó 15 años después, ¿no es cierto? Que es entrar a la casa de Daniel, digamos, recorrer su mundo, meternos en su universo a través de la cotidianeidad, ¿no es cierto? Y eh, en vinculación, digamos, con ese video que realizamos en el año 1990 y que está en el formato, digamos, en un formato distinto, en cuanto a un formato más, si se quiere, no tan panorámico, sino más cercano a lo que era el formato de video de los años 90, pero que está en cierta manera interactuando y vinculando, ya que Daniel también había sido actor en ese video que realizamos, y esto es para como una manera de ir mostrándoles de qué manera nosotros fuimos introduciendo, digamos, al espectador en la historicidad de nuestra, de nuestro encuentro realizativo y, y en cierta manera este, ir adentrándonos más en la problemática de la presentación del disco. Acá elegí el primer corte, digamos, el primero de estos cortitos, de cortometraje que realizamos, y que ya está trabajado con una estética nueva y que es la estética que deviene del trabajo en ese equipo, digamos, interdisciplinario. Lo compartimos ya mismo. Este, Si te daba un solo segundo, te me subías otros 15 años. Otros 15 años. Encima. Porque fuiste vos el que me estuvo hablando durante 15 o 20 años y no has parado de hablarme. Si hay de esperarnos 1000 años, otros 1000 años yo lo he de esperar. Lo que te decía en el tema de no hay capanga ni mensú, es que yo tenía una idea de acorde, pero no era que le faltara la letra, sino que estaba esperando ese momento que te decía de la terminal. Tenía estos acordes. No hay capanga ni mensú, que yo vivo donde reina el jaguarete. Estos eran los acordes más o menos que tenía. Y entonces cuando vi eso, yo no, los pájaros se han puesto a cantar. Cuando tenía eso que te decía, fue saliendo el tema este, no hay capanga ni mensú. Si hay de esperarnos 1000 años, otros 1000 años yo lo he de esperar. bueno, nos queda un minuto por si cabe alguna pregunta, si quieren consultar algo, quieren que especifique más, alguna cuestión que haya quedado como duda al respecto. Y bueno, desde ya, placer de haber compartido con ustedes. Ojalá se puedan dar encuentros de estas características y podamos
seguir intercambiando cuestiones, ¿no? Sí, cosas. Muchas gracias a ti, Mario. Bueno, cuéntanos una cosa, ¿cómo han viralizado, pues como entendemos un poco la transmedia, con el objetivo de que los públicos se apropien un poco de las historias y co-creen con nosotros? ¿Cómo han trabajado este tema ustedes? Bueno, primero que los cuentos se leían, digamos, a través de la radio AM, tan es así que en oportunidad de las, digamos, de las apariciones, digamos, de los relatos de los cuentos a través de este medio, había una comunicación telefónica permanente, hay gente que opinaba, preguntaba cosas, instaló, digamos, algo muy interesante, digamos, al respecto, digamos, de esto. Incluso se compartían, digamos, había toda una cosa de compartir permanentemente los links, se anunciaban, digamos, por distintas plataformas, Instagram, WhatsApp, Facebook, es decir, que había, o sea, no solo se sumó, digamos, la capacidad, digamos, difusora de la radio a la nuestra propia desde nuestros alcances, ¿no? Y esto dio una gran repercusión al hecho, tan es así eh, que el show se postergó varias veces porque en ese momento no se habían dado las condiciones, no se encontraba el lugar adecuado, en fin, por cuestiones diversas, pero se logró hacer una presentación y tan es así que ahora ya en la actualidad se está por publicar un libro escrito en relación a estos cuentos y se publicó todavía en otro libro en relación a la biografía, que es una personalidad, digamos, acá en Córdoba, ¿no? En Argentina. Excelente. No sé si hay alguna persona de la audiencia que quiera preguntar algo a Mario. Bueno, entonces solo me resta agradecerte, Mario, tu presencia y tu contribución a este evento. Te invitamos a la conferencia que sigue, que es la última, y si tienes pues posibilidad de estar esta tarde en la mesa redonda, también te invitamos de manera muy especial a que participes de la mesa Sí, redonda. sí, como no, me interesa mucho porque como docente, digamos, de la universidad, obviamente todo lo que se pueda compartir e intercambiar es fundamental, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces nos veremos en la siguiente conferencia si quieres. Bueno, Y en la tarde ya tendremos a las 3 horas de Colombia, creo que es las 5 horas de ustedes. 5 Argentina, sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, muchas Bueno, gracias, Marco. muchas gracias.